En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del quinto domingo de Cuaresma y abordamos el tema de la semana: perdonad y seréis perdonados. En la sección Espiritualidad, enfocamos la figura de San José como ejemplo de victoria del bien sobre el mal y como auténtico cruzado de la luz. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿cuál es el significado exacto de la cruz? Y además, ¿no sería mejor bautizar a los niños cuando ya son grandes? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios, y en el día de hoy estamos comentando el episodio de la mujer adúltera. Los evangelistas revelan todo lo que había de oculto en la trama de los fariseos para poner a Jesús frente a un gran dilema. De un lado, condenar a la pecadora a muerte y así violando la ley romana, o salvarle la vida, pero al precio de desconsiderar la ley de Moisés. Y es en ese preciso embate entre la bondad infinita de Dios hecho hombre y el falso amor a la ley de los fariseos que se desarrolla justamente el drama del Evangelio que hoy vamos a comentar. Pero antes me apresuro a presentar a los miembros del programa del día de hoy. Desde Bogotá, Colombia, tenemos al hermano Francisco Tobón. Salve María, gusto de estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Salve María, hermano Francisco, siempre una alegría tenerlo. El hermano Francisco es misionero en Colombia, es especialista en redes sociales y es el responsable de las redes sociales de los Heraldos del Evangelio en ese país, en Colombia, con más de 1,5 millones de seguidores que las redes sociales tienen allá en Colombia. Y también hoy, desde Buenos Aires, Argentina, se nos une el hermano Pablo Vela. Salve María, hermano Pablo. Salve María, Gustavo, una alegría poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, la alegría es toda nuestra. El hermano Pablo es originario de Guatemala y es misionero de los Heraldos en Argentina. Entonces hoy tenemos realmente bastante variedad, ¿eh? Tenemos Colombia, Argentina, Canadá, en fin. Siempre nos da una alegría tener todos los heraldos que están presentes en el mundo haciendo justamente este gran trabajo de evangelización. Entonces partimos hacia el Evangelio de hoy, que dice: en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté en pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en el medio, que seguía allí adelante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Y entonces podríamos un poco situar a la audiencia en el medio de las grandes actividades apostólicas de nuestro Señor, en el circuito del templo, en el área del Monte de los Olivos, en el área de Betania. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, pues es impresionante ver cómo, en fin, este mismo episodio es una manifestación de su infinita bondad, su infinita misericordia, su infinita dulzura, mansedumbre. Pero la vida de nuestro Señor no fue un colchón de rosas. Durante toda su vida pública Él tuvo esa polémica continua de estos hombres malvados, rigoristas, apegados a la ley, pero que pasaron a la historia como el prototipo de vida doble, ¿no? Porque eran unos hombres corrompidos a los cuales nuestro Señor solamente con su integridad moral, con su santidad, con su pureza, ya la presencia de Él les incomodaba y denunciaba la falsedad de estos hombres. Como la vida de nuestro Señor fue un combate, fue un embate de la santidad con la corrupción, enmascarada con una apariencia de fidelidad a la ley, pero solamente en cuestiones externas. Como estos fariseos continuamente le estaban poniendo a nuestro Señor celadas
para poder quitarlo del camino, como es el caso de este episodio. Aquí Monseñor Jonclar, no vacila en comentar que si fuésemos a citar todas las invectivas que nuestro Señor emprende contra la maldad de los fariseos, prácticamente citaríamos todo el Evangelio, ¿no? Parte por parte. Prácticamente sería así, porque es impresionante cómo ellos estaban constantemente queriendo colocar trampas, ¿no? Y cómo la ingenuidad también de los malos, porque quería colocar una trampa en Dios que ya había visto todo, desde toda la eternidad. Pero también como nuestro Señor Jesucristo es la bondad, pero también es un caballero que está en combate, ¿no? Que no se deja llevar por la idea de que los buenos tienen que ser siempre como que los bobos que se dejan vencer por el mal, ¿no? Y aquí nuestro Señor no evita títulos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Después, ladrones, homicidas, víboras. Realmente un lenguaje contundente, ¿no? Es interesante eso que usted dice, don Gustavo, porque uno ve cómo contra el mal nuestro Señor es invectivo, combativo y como saben, radical. Pero también es interesante ver esta parte del Evangelio que a las tantas nos dice: al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Ver cómo para con los más necesitados, en el sentido de necesitar la palabra de Dios, de necesitar un alivio para su alma, cómo ese convivio con nuestro Señor era la forma en la cual Él iba enseñándole, ¿no? Muchas veces tal vez no solo con la palabra, sino también lo que habrá sido un gesto, una mirada de Él, hacía que esa gracia que Él estaba colocando en el alma de ellas también tuviese más fuerza, ¿no? Cómo habrá sido estar sentado a la par de nuestro Señor Jesucristo, y la diferencia entre la mirada para una persona que le escuchaba con fe, con amor, con admiración, y contra un fariseo que estaba analizándolo y viendo cómo nuestro Señor estaba enseñando y haciendo el bien, y ellos con odio a eso, ¿no? Sí, ciertamente parte de ese odio era justamente por lo que el Evangelio deja patente de cómo el pueblo que tiene su intuición percibía también esa falsedad de los fariseos, que eran exigentes con ellos, pero llevaban una vida relajada, y cómo nuestro Señor comenzó a atraer las multitudes delante de sí, ¿no? Y cómo el prestigio, la influencia de los fariseos fue menguando, y por eso ellos querían quitarlo del camino, y al final lograron quitarlo de su camino, condenándolo y colgándolo en la cruz. Para aquellos de los oyentes que han estado en Tierra Santa y que más o menos se ubican donde era el templo, es muy interesante notar que nuestro Señor a la noche se retiraba hacia el Monte de los Olivos, que no está muy distante del templo, al contrario, es en realidad de lo que era hoy en día, de lo que puede verse, que eran los restos del templo, se encuentra prácticamente enfrente. Y Betania también no estaba lejos, más o menos unos, si no me equivoco, unos 2 o 3 kilómetros, de manera que en ese circuito era que nuestro Señor se movía. Pero los historiadores narran también que a la noche nuestro Señor se retiraba al Monte de los Olivos para poder estar cerca, y es una cosa curiosa que justamente en la noche en que fue arrestado, nuestro Señor estaba en el Monte de los Olivos, pero era un lugar muy, pero muy conocido por Él y muy frecuentado por Él. Pero como decía el hermano Pablo, entonces claro, en ese momento en que nuestro Señor está enseñando, nuestro Señor está rodeado de personas que le quieren oír y tal, de repente llega una comitiva con la adúltera, y ella es colocada en medio de la multitud y los fariseos vienen pidiendo un juzgamiento, ¿no es cierto? Es interesante cómo nuestro Señor en ese momento es colocado ipso facto como un juez, ¿no? De este caso que estaba siendo montado por ellos de una forma tan malévola, tan confabulada, ¿no? Y sería lindo comentar un poquito eso, ¿qué les parece? Porque aquí Monseñor Jonclar, en su obra magistral, ¿no? Lo inédito sobre los evangelios, él justamente dice que aquí se da, los evangelistas nos muestran la trama oculta que existía entre los fariseos para atacar a nuestro Señor, para ponerlo en un dilema. Es un dilema en la línea de que ya él, del cual ya se había también zafado cuando le preguntaba hacia que pagarlo, entonces lo consideraron un aliado de los romanos, que era que los tenían sometidos a quienes les querían pagar un impuesto odioso para todos los judíos. Y si decía que no lo pagaran, entonces lo denunciaban ante los romanos como un revoltoso. Aquí es algo parecido, poner a nuestro Señor entre la espada y la pared, porque según la ley de Moisés, a las mujeres adúlteras debían ser apedreadas, era el caso de esta mujer. Entonces, pero según la ley romana, la pena de muerte, el castigo de la pena de muerte era reservado a las autoridades romanas.
una autoridad judía no podía condenar a muerte. Entonces, si nuestro Señor decía que había que apedrearla, lo iban a denunciar ante los romanos diciendo que era un revoltoso que estaba pasando por encima de la ley romana. Y si la eximía de culpa o la perdonaba, entonces estaba en contra de la ley de Moisés. O sea, nuestro Señor estaba sin salida, era una situación sin salida, una celada para justamente poder condenarlo y librarse de nuestro Señor. Pero ahí nuestro Señor se sale de la situación con una maestría que no tiene otro calificativo sino de divina, porque ahí nuestro Señor se inclina y comienza a escribir en la arena, comienza a escribir algo que los evangelios no dicen, que es lo que nuestro Señor escribe. Y aquí Monseñor Juan pintorescamente dice que nuestro Señor Jesucristo no le respondió oralmente, sino que le respondió por escrito. Hay ciertas ocasiones que a los enemigos hay que escribirlos por escrito. Pero ese escrito, que es el único escrito que consta en la vida de nuestro Señor, porque nunca escribió nada más, no se sabe qué fue lo que él escribió, ni el Evangelio cuenta qué fue lo que él escribió. Pero los comentaristas y Monseñor Juan levantan las hipótesis en función de lo que se narra después, porque nuestro Señor comienza a escribir. Ellos le insisten, él se levanta y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí lo que querían erigir como juez, y nuestro Señor les pone la papa caliente en la mano a ellos, porque los pone a ellos a juzgar. Pero ¿que juzgue quién? El que esté libre de pecado. Y ahí sigue escribiendo. Entonces, ¿qué es lo que la hipótesis que Monseñor Juan defiende, que es la hipótesis de San Ambrosio y San Jerónimo y otros comentaristas? Y es que nuestro Señor comenzó a escribir los pecados que ellos, fariseos, cometían. Y muy probablemente, otra hipótesis que levanta y no es muy arquitectónica, muy probablemente algunos de esos acusadores eran los que estaban pecando con la mujer, porque ¿cómo hicieron para cogerla a ella infraganti? ¿Y por qué no trajeron al cómplice de ella con el cual había pecado? Porque la ley mandaba a denunciar no solo a la mujer pecadora, sino al hombre que estaba pecando con ella. Entonces uno de ellos la pilló pecando. ¿Con quién? Entonces ahí la sospecha es muy grande de que probablemente era alguno de ellos. Y por la reacción que viene enseguida, que ellos comienzan a ver lo que nuestro Señor escribe, calladita la boca, se comienzan a ir comenzando por el más viejo. Claro que los más viejos tenían acumulado mayor número de pecados, ¿no? Y fue sobre quien escribió primero. Entonces es una salida magistral, divina, perfecta. Divina. Y se va hasta el último. Recordaremos que también en otra ocasión el señor Juan comentaba, ¿no? Cómo a veces uno también puede pensar que nuestro Señor hacía eso como imaginándoselo así como para castigarlos, pero también esa misericordia que Él va a practicar para con la adúltera también va a ser como que una invitación a ellos, a que ellos realmente cambien, ¿no? O sea, como que todavía estaban nuestro Señor invitándolos, a pesar de que estaban queriendo atacarle y todo eso, nuestro Señor estaba queriendo invitarlos a darse cuenta del mal que estaban cometiendo, ¿no? Abriéndoles el juego, tal vez personalmente en ese momento, cada uno que iba pasando, pero diciéndole, o sea, no se haga el santo porque no tiene nada de santo. Más. Podía denunciarlos a él. Él que era el único que podía tirar la piedra, porque él era el único inocente e íntegro en ese escenario, Dios hecho hombre. Él era el que podía denunciarlos a ellos y juzgarlos y hacerlos apedrear, pero nuestro Señor no lo hace. Él lo hace de tal manera que les deja claro, les recalca cuáles son sus pecados, pero con una prudencia, dándose una oportunidad a ellos también a arrepentirse, porque nuestro Señor lo que quiere es la salvación de todos. Él quería no solo perdonar a la mujer adúltera, sino que quería convertir a todos esos fariseos hipócritas y les da una oportunidad. No, es interesante ver cómo nuestro Señor, la bondad para con el bien, pero también el rechazo al mal. Porque a veces si uno como que puede estar equivocado de que como que no sé, como que nunca hay que atacar al mal, combatir al mal. Y nuestro Señor en ese acto con los fariseos es muy interesante porque muestra su misericordia invitándolos a una conversión, pero diciéndoles con esa misericordia, con ese amor, mostrándoles cómo ellos están actuando mal, digamos así, cara a cara. O sea, y no sé, eso iría acompañado con una mirada, iría acompañado con algún gesto y cosas por el estilo, que ya quedaba de cada uno aceptar o rechazar. Pero nosotros como que podemos ver ese contraste entre el combate al mal con toda radicalidad y al mismo tiempo el consuelo, el amor y la misericordia para aquel que busca la conversión, que lo busque y que lo quiere. O sea, nuestro Señor
odia el pecado, pero ama al pecador, y sobre todo va a estar con los brazos abiertos si la persona realmente quiere arrepentirse. Pero deja como bien claro ese contraste, ¿no? Claro, porque a ellos les bastaría un arrepentimiento interior, un pedido de misericordia, y inclusive era suficiente que fuese implícito, no necesitaban decirlo. Y ya entonces podrían salir de esa situación en entera armonía con Dios, con la ley, con todo el mundo, y perdonados hasta por nuestro Señor. Pero en vez de hacer eso, se deciden simplemente retirar de la escena, se escabullen uno por uno, ¿no? Esa frase, ¿no? Con la que termina, ¿no? Anda y en adelante no peques más, ¿no? O sea, como que, porque si no a veces nosotros podríamos caer en el error de como aceptar el mal, ¿no? Que otra persona está haciendo, pensando como que, no sé, en una falsa misericordia, ¿no? Claro. Y realmente si nosotros vamos a ver, una de las obras de misericordia espirituales es corregir a aquel que se equivoca. Entonces, pensando en un padre de familia que tiene que corregir a un hijo, o a veces tal vez una cosa más difícil que sea un amigo que tenga que corregir a otro. Nosotros podríamos decir que un amigo que ve que otro amigo se está yendo a un precipicio y no le ayuda, realmente no puede llamarse amigo, porque si no le tiende la mano para ayudarlo, para comprenderlo. Y es muy bonito también cómo esta época de Cuaresma, la lectura nos muestra mucho eso, cómo aquel que salva a otro amigo alcanza también su salvación, pero porque es ayudar al pecador arrepentido a que odie ese pecado, pero que se arrepiente y vuelve a ese camino del bien, ¿no? Entonces podríamos centrar un poquitito en esta escena, que es la escena siguiente, ¿no? Jesús se incorpora y le pregunta: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Y aquí Monseñor Jean-Claude dice que en ese momento la adúltera notó que sus acusadores no solo se habían retirado, sino que comenzó ella misma a sentir un alivio creciente, ¿no? Porque claro, de repente el panorama de la muerte por lapidación, que es una muerte terrible, que tanto la había amedrentado, de repente ella siente que ahora entonces no solo está libre, sino que también puede pedir perdón, puede arrepentirse, ¿no? Está libre de aquella vergüenza terrible que es el pecado, pero al mismo tiempo con las puertas de la misericordia de nuestro Señor frente a ella. Un punto interesante que Monseñor John resalta aquí en los comentarios de su libro, al Evangelio, y es que esa ley de Moisés, de que los adúlteros deberían ser lapidados por la decadencia moral en que se encontraba el pueblo israelita, ya era una ley que no se aplicaba, o sea, era un tal relativismo de costumbre, pero ellos desempolvan una ley que ellos mismos le habían dejado caer en desuso, seguramente por su vida irregular también, y para poner a los señores esa celada, ellos invocan una ley, no es la maldad de estos hombres, ¿no? Y una paradoja aquí muy, muy impresionante en materia de contrastes, porque los acusadores se van juzgados y la pecadora permanece perdonada, ¿no? Qué contraste interesante aquel. No, impresionante cómo nuestro Señor les devolvió aquello que ellos querían hacerle, pero también invitándolos a dar ese paso, ¿no? Que ellos tenían, diciéndoles, o sea, no es el camino, no es el paso que tenemos que dar, no es la forma tampoco de hacerlo. Y también qué apropiado para la Cuaresma, para nuestras meditaciones de Cuaresma, porque a veces nosotros pensamos que por el hecho del pecado existir, por el hecho de encontrar muchas veces tantas miserias en nosotros, se abre una gran distancia entre nuestro Señor Jesucristo, entre la justicia de nuestro Señor y nuestras miserias. Y aquí justamente en este Evangelio da para perfectamente percibir que, por el contrario, desde que existe arrepentimiento, todas las puertas del Sagrado Corazón de Jesús están abiertas, ¿no? Claro, y esa es la noción exacta de misericordia, porque hoy en día hay una tendencia a concebir una misericordia sin esa frase de nuestro Señor: vete y no peques más. O sea, nuestro Señor es misericordioso, es bondadoso, Él dio hasta su última gota de sangre por nosotros, quiere nuestro bien, y ese supremo bien es la unión con Él a través de la vida de la gracia. Ese supremo bien es ir a convivir eternamente contemplándolo a Él en el cielo, en la gloria. La misericordia no consiste en admitir todo tipo de desorden en el mural. No, siga usted pecando, que yo lo perdono, lo sigo queriendo, lo sigo amando, porque siga igual. Eso es una falsa misericordia. Siga igual, eso es una falsa misericordia. Él quiere llevarnos
a convertirnos, a repudiar el pecado y a unirnos a Él a través de la vida de la gracia. Esa es la verdadera misericordia, porque ese es el bien supremo del orden, del hombre es eso, es la santificación, la unión a Dios a través de la vida sobrenatural, la vida de la gracia, abandonando el pecado. Si por la debilidad de la persona cae, bueno, su Señor está dispuesto 1000 veces a perdonar, pero siempre con ese propósito de enmienda, ¿no? No, o sea, no es una alcahuetería con el mal, con el pecado, no sigue pecando, que tranquilo, que al final todo se arregla, no es así, porque es inducir a la persona a abusar de la misericordia de Dios, que termina siendo una forma de pecado mayor, ¿no? Por eso a la mujer le dice, vete y no peques más, y eso es lo que nos dice a todos. Él está dispuesto a perdonar siempre y cuando tengamos ese propósito de no pecar más. Entonces, como epílogo de este primer segmento del programa, podríamos citar las bellísimas palabras que Monseñor John Cla escribe aquí en Lo Inédito y dice: este es otro episodio de los Evangelios donde se refleja de un lado la infinita bondad del Sagrado Corazón de Jesús, ardiendo de llamas en deseo por perdonar. Y el extremo opuesto, la dureza de alma de los escribas y fariseos que no solo rechazan ese perdón, incluso para sí mismos, pero que jamás reconocen sus faltas con humildad. Cuando se defiende la ley por puro egoísmo, no solo no se tiene la fuerza de practicarla, sino que además no se acepta la bondad. Podemos pasar a una pausa musical con el coro y la banda de los Heraldos del Evangelio y enseguida volvemos con el siguiente segmento del programa, que es el segmento Espiritualidad. Y hoy tenemos una bellísima sorpresa al respecto del glorioso patriarca San José. Enseguida retornamos. Pasamos ahora al segundo segmento,
que es la sección espiritualidad. Como los oyentes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y hoy estamos tratando un tema muy inédito, porque poco se conoce sobre la vida de San José y sin embargo está llena de increíbles lecciones y de espectaculares eventos que ocurrieron con él y que muchas veces se ven olvidados, poco citados, y han habido una gran cantidad de santos que han tenido revelaciones, que han tenido conocimiento de eventos que no se conocen sobre la vida de él, y que la Santa Iglesia justamente da una entrada con seguridad de que son realmente cosas ortodoxas que podemos justamente tratar sobre San José. Y hoy tenemos un ejemplo de eso, que es San José como paradigma entre la victoria del bien sobre el mal, y también un título muy bonito que es San José como un cruzado de la luz. Bueno, pues justamente me parece que va en la línea de lo que veíamos en el episodio anterior del comentario del Evangelio, cómo la vida de nuestro Señor fue una verdadera polémica, fue la manifestación de su divinidad, de su santidad, de su pureza, de su integridad, de su virtud, y el ataque de los hijos de las tinieblas queriendo opacar esa luz. Y fue una lucha, una polémica entre esa luminosidad divina de nuestro Señor y las tinieblas del pecado y de los fariseos y demás. Y uno ve que la vida de nuestro Señor desde su infancia fue rodeada de una cantidad de riesgos y de peligros. Ya recién nacido, Herodes lo quería matar y por eso mandó la matanza de los inocentes. Y justamente la vocación de San José, al cual Monseñor Juan lo llama en el libro, lo llama el cruzado de la luz, fue un verdadero guerrero, protector de nuestro Señor y de la Virgen de esos peligros terribles. Entonces fue él el que tuvo ese acto de fidelidad, porque fue a través de un ángel que Dios le dijo que hubiera a Egipto, y esa misma noche, sin pensarlo dos veces, la Virgen también con una docilidad increíble, de tener que salir de Israel, atravesar esos desiertos, esos caminos peligrosos, durmiendo a la intemperie, con mil incomodidades, a un pueblo lejano, pagano, en fin, con otra religión. ¿Y para qué? Para proteger la vida de nuestro Señor. Yo como un hombre, un guerrero, afrontando todos esos riesgos, para proteger la integridad de la Virgen y del Niño Dios, que son los grandes tesoros de Dios. Por eso se hace ese paralelo entre San José, patrono de la Iglesia, Padre Virginal de nuestro Señor Jesucristo, esposo de la Virgen, con el José del Antiguo Testamento, que José del Antiguo Testamento, después de ser vendido como esclavo por sus hermanos, llegó a ser el primer ministro, el administrador de todos los tesoros del faraón, que era el mayor imperio de la época. Asimismo, Dios le entregó a San José sus grandes tesoros para que él los administrara como hombre sabio y prudente. Esos grandes tesoros eran la Santísima Virgen, su madre, y la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, hecho hombre. Muy interesante la solución que Dios encontró, ¿no? Que uno pensaría desde el punto de vista humano, o sea, como nuestra cabeza es pequeña para comprender a Dios, ¿no? Porque si Dios iba a mandar a su Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, quería que cumpliera una misión tan importante. O sea, Dios podría haber creado legiones de ángeles, arcángeles, o sea, podría haber hecho que todas las fuerzas de la naturaleza se convirtieran en guardianes de nuestro Señor Jesucristo, que cuando quisiesen hacer un mal, todos los cielos se hicieran de forma visible y lo protegieran. O sea, y Dios lo que hizo fue crear, o sea, a San José, o sea, fue darle un padre, o sea, como sea padre adoptivo, pero darle un padre a nuestro Señor Jesucristo, de tanta amor a Dios, de tanta pureza, de una virginalidad, o sea, impresionante, que sería aquel que sería el guardián de esos tesoros tan preciosos como María Santísima y nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, es como que muy maravilloso, como muy grande, como muy extraordinario lo que Dios quiso hacer para que nuestro Señor Jesucristo estuviese custodiado, protegido, amparado y bien conducido en esta tierra, ¿no? Lo que hasta ahora no hemos explicado muy bien, y justamente me parece dignísimo de nota, es que Monseñor John Cladías, el fundador de los Heraldos del Evangelio, ha escrito este nuevo libro que se llama San José, ¿quién lo conoce?
y justamente plagado de comentarios bellísimos. Aquí, por ejemplo, en la línea de lo que el hermano Pablo decía y de lo que el hermano Francisco también apuntaba, Monseñor John Clare dice: San José fue un varón dotado de altísima sabiduría, de vigor indomable y de intachable inocencia. Tres atributos que eran indispensables para justamente custodiar a la Sagrada Familia y para justamente ser aquel que les iba a cuidar por todo el tiempo de la vida terrena de nuestro Señor, previo, indudablemente, al apostolado, a la vida pública que nuestro Señor comienza. Porque una bella argumentación que Monseñor Juan hace, él hace un paralelo entre la Virgen y San José, como la Iglesia proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, que no consta en la revelación, porque las Sagradas Escrituras en ninguna parte dice que la Virgen sea inmaculada, pero Monseñor Juan muestra cómo la Iglesia concluyó que la Virgen fue poseedora de este privilegio, de este título de ser exenta del pecado original, en función de su altísima vocación y de su principal título, que es ser Madre de Dios, que eso sí consta en las Escrituras, que la Virgen es Madre de Dios, es el mayor título de ella. Por ser Madre de Dios es que convenía que ella no tuviera pecado original. Por ser Madre de Dios, Él la eximió también de la corrupción de su cuerpo y subió en cuerpo y alma al cielo. O sea, en función de esa alta dignidad de ser la Madre de Dios fue que la dotó de los demás títulos y los demás privilegios. Entonces lo mismo se argumenta de San José. Su altísima misión lo ponen por encima de todos los grandes santos, por encima de los ángeles, porque es ser el padre adoptivo, pero padre efectivo, legal, con todos los derechos, como un hijo que es Dios, y luego esposo de la Santísima Virgen María. O sea, una dignidad más alta que esa solo la de la Virgen y evidentemente la del propio Dios. Entonces, Monseñor Juan, en la línea de lo que han defendido algunos santos y teólogos que él cita en su libro, también se identifica y defiende con vehemencia dos propuestas muy lindas de estos teólogos josefistas, y es que San José también fue eximido del pecado original, fue concebido sin pecado original y subió en cuerpo y alma al cielo. Evidentemente que estos son hipótesis, no es algo que la Iglesia ha definido, pero son hipótesis defendidas por muchos teólogos con esa misma argumentación. Por ser Padre de Dios, convenía que tuviera esos títulos, por lo tanto lo más probable es que los tuvo. Y ahí él cita algo que es muy lindo, es lo que la teología llama el sensum fidei, el sentido de los fieles. Así aconteció con muchas doctrinas de la Iglesia, como fue el caso de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado en el siglo XIX por el Papa Pío IX. Sin embargo, desde los primeros siglos ya hubo teólogos y santos que defendían esa hipótesis. Y a los pocos se fue difundiendo en el cuerpo de la Iglesia, en el cuerpo de los fieles, la devoción, la creencia, la convicción de que la Virgen era concebida sin pecado original. Y esto es lo que se llama el sensum fidei, el sentir de los fieles. Había un sentir común de los fieles de acreditar que la Virgen era concebida sin pecado original. Y como el alma de la Iglesia, el alma del cuerpo místico, que es compuesto por todos los bautizados, es el Espíritu Santo, cuando en el cuerpo común de la Iglesia hay una opinión predominante que nadie impuso, es señal de que el Espíritu Santo fue el que la inspiró, y la Iglesia toma muy en cuenta eso. Igual es cuando se va a canonizar un santo. Si la Iglesia ve que de una manera espontánea y natural, la convicción de que alguien fue santo en su vida y comienza a ver devoción, se le comienza a rezar, a recibir favores, hay un sensum fidei en torno de eso, y la Iglesia dice, bueno, eso es síntoma de que el Espíritu Santo está inspirando eso y muy probablemente esta persona sea santa. O sea, es un elemento a más de juicio que la Iglesia considera. Entonces, Monseñor Juan levanta también esas hipótesis de la fe, lo cual me parece lindísimo, y él tiene la esperanza de que algún día la Iglesia, evidentemente después de estudios bien concienzudos, tenga esa convicción y defina esta doctrina de que San José fue concebido sin pecado original y subió al cielo en cuerpo y alma. Y es uno de esos aspectos que siempre nos hacen tener muy en cuenta que el cielo, cuando lleguemos al cielo, si en fin la divina providencia nos da la misericordia, no puede ser un cielo aburrido, ¿eh? Siempre vamos a encontrar nuevas cosas, siempre vamos a encontrar nuevos tesoros, nuevas explicaciones por toda la eternidad, sin fin. Es impresionante, sí, porque vamos a estar admirando tantas cosas y comprendiendo tantas cosas que va a ser maravilloso, ¿no?
Ahora, la figura de San José también viene delineándose en estos últimos tiempos, ¿no? Porque uno ve en el panorama de la iglesia muchas órdenes religiosas, por ejemplo, que comienzan a hacer apostolados sobre San José, muchas citaciones que se van dando. Es como que la divina providencia va a los poquitos guiando esa devoción. San José, el patrono de la iglesia, el patriarca de la iglesia, porque así como él protegió a nuestro Señor Jesucristo en vida, protegió a ese niño que crecía en sabiduría y santidad, la Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo. Entonces Él es el protector natural de la Iglesia, porque nuestro Señor sigue presente en el mundo a través de la Iglesia. Por eso el Catecismo dice que la Iglesia es la presencia sacramental de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Entonces Él es el protector de la Iglesia. Y si la Iglesia va a triunfar y a reinar en el mundo, como está profetizado por nuestro Señor mismo, que dice que habrá un solo rebaño, habrá un solo pastor, y lo que nos mandó a pedir en el Padre Nuestro, venga tu reino. O sea, el plan de Dios es, y le mandó a los apóstoles a bautizar a todos los pueblos, eso es un plan que se tiene que realizar. La iglesia debe reinar en todo el mundo, en todos los pueblos. O sea, llegará un momento donde el mundo entero será católico, y por eso la iglesia es católica, porque es universal. Entonces, si San José es el protector de la iglesia, él tendrá un papel preeminente, tendrá un papel activo en ese triunfo de la iglesia. Más o menos esa misma argumentación es la que usa San Luis María de Montfort con relación a la Virgen. Él dice que el triunfo de la iglesia lo llama el reino de María, porque la Virgen será la que aplaste la cabeza a la serpiente, será la que venza al demonio, será la que haga triunfar a su hijo, será la que haga triunfar a la iglesia. Pero lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. La Virgen es esposa de San José y sigue siendo esposos, y esa unión espiritual es indisoluble, y San José evidentemente junto con la Virgen van a ser los grandes artífices de ese triunfo de la iglesia en el mundo. Por eso es interesante que también San José se hace presente en las apariciones de Fátima, ¿no? Que nos habla mucho de todo ese triunfo futuro de la iglesia sobre el mal. Claro, en la última aparición, el 13 de octubre, aparece San José bendiciendo a la multitud, ¿no? Es algo muy simbólico. Y un aspecto que a veces no prestamos atención, pero así como los grandes potentados, así como las grandes autoridades tienen un hombre de confianza, aquí Monseñor John Clay dice que San José es el hombre de confianza, ni más ni menos que de la Santísima Trinidad. Qué título, ¿no? Ser el hombre de confianza, ni más ni menos que de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podría decir que existirá un título de rey o algo así más grande que eso. Imposible, ¿no? Imposible. Entonces, para concluir este segmento de espiritualidad, invitamos a la audiencia a agregar a San José en todas sus meditaciones en esta Cuaresma, para enriquecerla y para justamente proyectar luz sobre tantas verdades de la fe y sobre tantos aspectos, no solo de la Santísima Trinidad, sino también de la Sagrada Familia y de la vida terrena de la Sagrada Familia. Entonces pasamos a un espacio musical con el coro de los Heraldos del Evangelio, y enseguidita retomamos con las preguntas de los oyentes y las respuestas.
Pasamos al tercer segmento del programa, que son las preguntas de los oyentes y las respuestas. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas al email que tenemos en Radio María, ise@radiomaria.ca, o también en la website del programa, esto es info@loineditomultimedia.com. Entonces la primera pregunta del día de hoy es, ¿no sería mejor bautizar a los niños cuando ya son grandes? Bueno, esa es una pregunta que se ha tornado frecuente hoy en día. Las personas dicen, bueno, un niño que no tiene uso de razón, que no sabe lo que es el bautismo, ¿por qué lo someten a algo que él no conoce? Y aparentemente tendría su lógica la pregunta. Pero si tenemos clara la noción de lo que es el bautismo, ahí vemos cómo la pregunta no tiene cabida. A raíz del pecado original, del pecado de Adán y Eva, la humanidad perdió una cantidad de dones muy grandes. Se perdió el don de la inmortalidad, el hombre comenzó a morir. Se perdió el don de la impasibilidad, el hombre comenzó a sufrir, a tener que trabajar, a ganar el pan con el sudor de su frente. Se perdió la ciencia infusa. En fin, se perdieron una cantidad de dones que perfeccionaban la naturaleza humana. Pero hubo un don que era el más precioso que todos los demás. Y ese don es un don sobrenatural que se llama la gracia. Y la gracia es una presencia viva de Dios en el alma, de Dios habitando en el alma de los hombres, comunicándole su propia vida. Por eso los hombres eran hijos de Dios, los hombres nacían en gracia. Dios vivía dentro de Adán y Eva, Dios producía frutos de virtud, de perfección, Dios orientaba sus actos. Era una unión íntima. Y esa gracia se perdió con el pecado original. Dios dejó de estar presente en el alma de los hombres a través de la gracia. Y por eso es que tenía que venir un Redentor. Por eso Dios mandó a su Hijo unigénito. Por eso nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó hasta su última gota de sangre, para obtener para los hombres ese don preciosísimo de la gracia que se había perdido. Y ese don preciosísimo de la gracia, esa unión con Dios, esa presencia de Dios en nuestras almas, en nuestras vidas, para llevarnos por el camino de la santidad y la virtud, para dominar nuestras pasiones, para ordenar nuestra alma, para conducirnos al cielo, ese don maravilloso de la gracia, lo recibimos. Dejamos de ser simples criaturas de Dios a ser hijos de Dios, porque si la gracia nos comunica la vida de Dios, nos hace hijos de Dios, porque lo que hace a un hijo es que tiene la misma naturaleza que su padre, tiene la misma vida de su padre. Dios le comunicó la vida humana a un hijo y por eso es hijo suyo. Una escultura hecha por un escultor no es un hijo, porque por muy que muy bien artísticamente esté bien hecha, por muy semejante que sea al mismo que la hizo, si no tiene vida humana no es un hijo, es una creación. Entonces los hombres con el bautismo pasamos de ser simples obras, criaturas de Dios, somos elevados a ser hijos de Dios. Se nos comunica la vida divina. Entonces es una promoción impresionante, o sea, de hombres ser elevados de una simple vida humana a tener la vida divina dentro de nosotros. Una cosa extraordinaria. Bueno, el bautismo es eso. Entonces, ¿cómo vamos a privar a un niño que nace con el pecado original, que nace con sus pasiones desordenadas, que aún desde antes del uso de razón ya tiene inclinación al desorden, ya va a tener inclinación a la pereza, a la ira, a la envidia, a lo que sea? Hombre, ese niño necesita de ese auxilio divino, necesita de ese alimento espiritual, de esa vida sobrenatural, de esa vida divina, de esa fuerza divina delante de sí, para comenzar ya a conducirlo por el camino del bien, para que Dios comience ya a infundirle todas las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, en fin, todo el universo maravilloso de las virtudes. Entonces, entre más tiempo nosotros demoremos en bautizar a un niño, ese niño es una criatura sobre la cual el que tiene dominio es el pecado y por lo tanto es el demonio. Por eso a los niños en el ceremonial del bautismo le hacen primero un exorcismo, que nacemos con esa maldición de la herencia del pecado de Adán y Eva, y el demonio nace con un cierto derecho de conquista sobre nosotros. Entonces, ¿cómo no librarlo de esas garras del demonio a ese niño, infundiendo en su alma la vida sobrenatural a través del bautismo? Claro, ya cuando él tenga su uso de razón, él podrá decidir si quiere seguir siendo católico o no. Pero por lo menos él tuvo los elementos que Dios puso a nuestra disposición, ese elemento sublime de la gracia, para poder combatir sus propios pasiones, sus propios defectos, sus propios desórdenes a los cuales tendemos por el pecado original. Entonces es un error muy grande privar a un niño de esa influencia divina y dejarlo pobre criatura humana tendiente al pecado y sobre la cual el demonio tiene una influencia sin tener la influencia de Dios.
Entonces, si tenemos esa noción clara y la maravilla que es el bautismo, es una falta muy grande privar a un niño de esa maravilla que es hacer de él una simple criatura sobre la cual el demonio tiene influencia, con un alma desordenada, a ser un hijo de Dios en la cual Dios habita, la Santísima Trinidad inhabita y Dios infunde todas las virtudes, infunde sus gracias, infunde sus bendiciones. La siguiente pregunta que tenemos nos dice, ¿cuál es el significado exacto de la cruz? Eso sí que es profundo, ¿no, don Gustavo? Una pregunta muy interesante y muy también de acuerdo con los tiempos de hoy en día, ¿no? Donde el mundo nos invita a alejarnos de la cruz, que se podría decir es el mayor castigo que nos pueden dar, porque nos colocan una figura de la cruz en la cual nosotros como que simplemente sufrimos por sufrir, simplemente estamos aquí llevando un peso el cual no merecemos y que alguien desde fuera nos impone y no nos deja ver la maravilla y el regalo y la misericordia de Dios de poder nosotros convertirnos en verdaderos héroes en esta tierra y sobre todo en el cielo, con el auxilio de la gracia cargando nuestra cruz. Y en ese sentido es espectacular cómo San Luis María Griñón de Montfort, en la carta circular a los amigos de la cruz, él va explicando de una forma tan lógica, de una forma tan accesible y también tan apostólica ese verdadero significado de la cruz y cómo es también un símbolo del amor de Dios por cada uno de nosotros. Ustedes recordarán aquí la enseñanza que nos daba el doctor Plinio, ¿no? Inspirador de la obra de los hermanos, el maestro espiritual de Monseñor, cómo en el paraíso terrestre Dios había dado todo a los hombres. Había dotado a los hombres de estos dones sobrenaturales, de estos dones pretanaturales, de los cuales hablaba don Francisco anteriormente, más hacía falta una cosa, y eran los héroes. ¿Por qué? Porque hacía falta que entrara la parte de la lucha, hacía falta que entrara la parte del combate, hacía falta también que entrase la parte de la cruz. Es decir, de esa participación nuestra en la misma lucha, en el mismo sufrimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo también. Por esto recordarán también que don Chotard, en el primer capítulo de su libro, El alma de todo apostolado, un libro tan importante, tan lindo, y da ese ejemplo tan bonito de la gota de agua en el momento de la consagración en el cáliz. ¿Por qué? Porque el supremo sufrimiento, la suprema entrega fue hecha en el altar de la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pequeños sufrimientos, que son como agua, ¿no? Al mezclarse con esa sangre, con ese sufrimiento total, se vuelven en sangre, se transforman en sangre que es presentada a Dios para nosotros adquirir méritos y así poder alcanzar el cielo. Y es muy interesante cómo San Luis María coloca la figura de la cruz en el alma de las personas, cómo él va haciendo comprender a aquellos camponeses que le escuchaban en ese momento la maravilla de la cruz, no como un masoquismo, no como algo que simplemente se haga por sufrir, porque ahí lo estamos desviando, sino como el medio, la escalera por la cual nosotros podemos alcanzar la verdadera felicidad. Es muy interesante cómo él explica que nuestro Señor Jesucristo, cuando va a hacer su invitación a que los sigan, el Señor no dice vengan a mí los placeres de este mundo. Nuestro Señor es como que muy exacto en su carta de invitación, en su carta de invitación. Y él dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Y es interesante porque dice, el que quiera seguirme. Y también explica que es aquel que quiera ser santo. El que realmente quiera ser santo, el que quiera alcanzar el cielo, el que quiera venir conmigo, o sea, es enteramente voluntario. Es enteramente salido del corazón del hombre decidirse a cargar con amor esa cruz. Que se niegue a sí mismo. La cruz, las dificultades, las tormentas nos ayudan para algo bien importante, que el mundo nos da una falsa idea de eso. Porque cuando yo me encuentro delante de un sufrimiento, el cual no puedo quitarme por mí mismo, cuando yo me encuentro delante de una dificultad
dificultad, que no tengo fuerzas para poder sobrepasar. Me doy cuenta de cuánto soy un ser contingente, me doy cuenta de cuánto no soy lo todopoderoso que yo me quiero ser. Y me hace de alguna forma el colocarme de rodillas delante de ese Dios que sí es todopoderoso, pedir su auxilio y ahí poder vencerlo. Por eso es muy bonito que San Agustín tenía esa frase, ¿no? Dios te coloca cosas para hacer que no tienes capacidad de hacerlas, para que aquello que tú no puedas, se lo pidas a Él y con su fuerza puedas alcanzarlo. Entonces nosotros vemos que la cruz nos va a cada paso uniéndonos a nuestro Señor Jesucristo, nos va transformando también en otros Cristos. Y aquello que se inicia con el bautismo, que abre la vía de la gracia para nuestras almas, se va perfeccionando a través de la cruz. Entonces nosotros vemos que también la cruz es el molde por el cual nosotros nos vamos asemejando a nuestro Señor Jesucristo, por el cual nosotros nos vamos santificando, por el cual nosotros vamos dando estos pasos para adelante, para ganar los méritos, para nosotros poder alcanzar el cielo. Es la vereda por la cual subimos la montaña de la santidad, mas también son las señales del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Porque en esos sufrimientos, en esos padecimientos, en esas vicisitudes, vamos sacando todas las cosas que no son buenas para nuestra alma, que nos hacen daño, que nos apartan del Señor, y vamos adquiriendo las herramientas que nos acercan, nos asemejan más a este Señor que tanto nos ama. Pasamos entonces al último segmento del programa, que es la sugerencia de la semana. Viene a ser una website, un libro, un artículo, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Francisco, ¿qué nos sugiere esta semana? Bueno, yo quiero sugerirles un libro que publicamos los veteranos del Evangelio aquí en Colombia, Caballero de la Virgen, que es el Vía Crucis, una devoción muy propia de la Cuaresma, especialmente los días de Cuaresma, para irnos preparando espiritualmente a contemplar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí les dejo el enlace para que lo encuentren aquí en el internet y puedan practicar esta bella devoción acompañando los 14 pasos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo rumbo a la cruz. Entonces lo ponemos en las notas del programa. Hermano Pablo, ¿qué nos aconseja para esta semana para los oyentes? Bueno, como estamos todavía terminando de percibir todas las gracias que recibimos en la gran fiesta de San José, y hemos también hablado tanto de él en este programa, me gustaría compartir también con todos los que nos escuchan uno de los artículos que publicamos en nuestra página, que se llama San José, consejero de la sabiduría eterna. Ver cómo San José fue un hombre extraordinario, de una personalidad inimaginable, al cual Dios quiso como que someterse incluso en muchos consejos, en muchas enseñanzas que el propio San José iba dando a nuestro Señor. Es realmente muy lindo, hace mucho bien al alma, y creo que nos ayudará también a considerar al gran San José como nuestro amigo, que nos acerca más a su Hijo Jesús. Así que queda también el link para que puedan leerlo y también compartirlo con la familia y amigos. Por supuesto, entonces lo ponemos en los enlaces del programa. Y a quien les habla les gustaría recomendar algo muy propio del tiempo de la Cuaresma, y es cómo hacer una buena confesión. Hay muchos cuestionarios, hay muchas ayudas que podemos encontrar para hacer un buen examen de conciencia, y entonces les ponemos también en las notas del programa un artículo que justamente les va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar a todos a hacer justamente una buena confesión en la Cuaresma. Y con esto nos despedimos en nombre del equipo de producción y de lo inédito sobre los evangelios para Radio María, la voz católica que te acompaña. Agradecemos muchísimo el día de hoy al hermano Francisco y al hermano Pablo haber estado en el programa el día de hoy. Bueno, yo soy el que agradezco, fue una alegría estar con ustedes de nuevo y que reciban muchas bendiciones en esta Cuaresma y en la Semana Santa que se viene. Salve María. También desear que esta Cuaresma sea llena de gracias abundantes para que en la Pascua seamos renovados y hayamos dado pasos serios de santidad a los pies de María y con la ayuda de San José. Fenomenal, muchísimas gracias entonces, y encontramos a los oyentes nuevamente de aquí a una semana en lo inédito sobre los evangelios para Radio María Canadá en español.